¿Hasta qué punto el silencio de un niño puede convertirse en el grito de justicia más poderoso? La historia de hoy nace en el corazón de los viñedos chilenos, bajo la sombra imponente de la cordillera de los Andes. Es la historia de Isidora, una cuidadora con alma ancestral que dedicó su vida a un niño que el mundo juzgaba roto. Ella era la única que veía la luz detrás de su silencio. A cambio, sus patrones le pagaban con desprecio y humillación. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron el lazo que ella construyó con aquel niño. No sabían que, en el mundo silencioso de Mateo, un plan estaba en marcha, y que el amor que él sentía estaba a punto de hacer lo imposible. Prepárense, porque la voz de la justicia, a veces, viene de donde menos se espera. Isidora se movía por la hacienda de los Larran como un espíritu del valle, su presencia serena contrastando con la fría opulencia de la casa principal. Cada mueble de diseño y cada botella premiada gritaban la riqueza de sus dueños, pero el lugar carecía de calor. El único sol que brillaba en aquel universo de cristal y acero estaba en el segundo piso, en el cuarto de Mateo, a quien todos llamaban Matu. Hacia allí se dirigía Isidora cada mañana, con el corazón ligero, dejando atrás la indiferencia de sus patrones, don Mateo y doña Catalina. Al abrir la puerta, entraba en un refugio de colores y una comunicación que no necesitaba palabras. Matu, un niño de 7 años con ojos profundos como la noche andina, la esperaba junto a su mesa de dibujo. Él no hablaba, pero sus ojos decían Mari Mari Ñuque, un «Buenos días, madre» en su código secreto, con una alegría que Isidora no encontraba en ningún otro rincón. Su conexión era un lenguaje tejido con la sabiduría ancestral de ella y la sensibilidad pura de él, un mundo aparte dentro de la imponente viña. El diagnóstico de Matu era mutismo selectivo, una etiqueta que sus padres usaban para justificar su propia frustración. Para ellos, el silencio de su hijo era una falla, una mancha en su imagen de familia perfecta, pero Isidora nunca vio a Matu como un problema a ser reparado. Ella veía a un niño de una inteligencia extraordinaria que había elegido el silencio como escudo contra un mundo que no se esforzaba por comprenderlo. Su silencio no era vacío, sino un espacio lleno de observación y sentimiento, un idioma que solo ella se había molestado en aprender. La comunicación entre ellos era un arte. A veces usaban dibujos que imitaban el arte rupestre, contando historias de cóndores y pumas. Otras veces, Matu creaba complejos mensajes usando un sistema de nudos en cordeles de lana, inspirado en los quipus incas que Isidora le había descrito. Un nudo rojo apretado significaba enojo, una serie de nudos azules sueltos, un sueño tranquilo. Isidora, cuya abuela le había enseñado a leer los signos de la naturaleza, era la única que podía descifrar aquellos telegramas del alma, entendiendo cada matiz de su pequeño mundo. Aquella mañana, Matu le mostró un dibujo detallado, un mapa del viñedo que llevaba a un tesoro. Isidora sonrió, entrando en el juego. «¿Un tesoro, mi niño? ¿Y qué hay dentro?», preguntó. Matu tomó un lápiz dorado y dibujó 2 figuras de la mano. Una mujer con largas trenzas y un niño a su lado. El corazón de Isidora se llenó de calor. El tesoro eran ellos. Para Matu, la riqueza no estaba en la bodega de su padre, sino en el tiempo que pasaba con la única persona que lo veía de verdad. Su afecto era una fuerza visible en cada trazo y cada nudo. Mientras jugaban, Isidora se olvidaba de que era una empleada. Allí, en el suelo, era Isi, la amiga, la confidente, la figura materna que Matu tanto necesitaba. Sabía que sus patrones la veían como una pieza reemplazable, pero para aquella pequeña alma silenciosa, ella era el mundo entero. Ese lazo incondicional le daba la fuerza para soportar la frialdad fuera de aquel cuarto. No lo sabía, pero esa conexión estaba a punto de ser probada. Y el silencio que los unía pronto tendría que encontrar una manera de gritar con una fuerza que sacudiría los cimientos de la viña. Bajar del cuarto de Matu era como viajar a otro planeta.
El calor del mundo del niño daba paso a una atmósfera gélida, donde las emociones estaban tan controladas como la temperatura de la adega. Isidora encontró a doña Catalina en la sala, inspeccionando una copa contra la luz. «Isidora», dijo, sin voltear, «el distribuidor de Santiago dice que la última caja tenía sedimentos. ¿No puedes seguir una instrucción tan simple?» La voz de Catalina era pulida, pero su desdén cortaba más que un grito. Isidora respiró hondo. Discutir era inútil. «Mis disculpas, doña Catalina, no se repetirá», respondió. En ese momento, don Mateo entró, inmerso en una llamada de negocios. Pasó junto a Isidora como si fuera parte de la decoración, y al ver a su hijo, que había bajado silenciosamente, su rostro se endureció. Hizo un gesto de fastidio, una señal para que Isidora sacara al niño de su vista. No hubo un «buenos días», ni una sonrisa. Para don Mateo, Matu era un recordatorio de una imperfección en su vida perfecta, un problema que el dinero no podía solucionar y que prefería ignorar. La indiferencia del padre era una helada tardía en el alma de Matu. Isidora tomó la mano del niño y lo guió de vuelta al piso de arriba, lejos de la frialdad que congelaba el aire. De vuelta en el cuarto, Matu, que no había mostrado reacción frente a sus padres, tomó un trozo de carbón y dibujó con furia. Trazó dos figuras altas, hechas de bloques de hielo, y una figura pequeña, casi transparente, en un rincón. Isidora se sentó a su lado, con una mano en su hombro. No necesitaba palabras para entender el dibujo. Padres de hielo y un hijo que se sentía invisible ante ellos. La frustración de los Larran con el silencio de Matu era un ciclo vicioso. Cuanto más lo presionaban, más se refugiaba él en su mundo interior, donde Isidora era su único puerto seguro. Ellos anhelaban un heredero que declamara las virtudes de sus vinos, no un niño que prefería conversar con las piedras. No entendían que su silencio no era una ausencia, sino la presencia de otro tipo de lenguaje, uno que requería paciencia y amor, cualidades que ellos habían reemplazado por la ambición y la imagen pública. Justo entonces, el sonido de un auto deportivo anunció la llegada de Javier, el hermano menor de Catalina, un hombre con el encanto fácil y la moral resbaladiza de quien siempre ha vivido a costa de otros. Entró buscando a su hermana para pedir otro préstamo. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose con un brillo codicioso en los objetos de valor. Matu, desde la escalera, lo observó todo en silencio. Isidora sabía que era la guardiana de la infancia de Matu, y por él soportaba todo. Pero la llegada de Javier traía una sombra que ni el amor de ella podría prever. La fiesta de la vendimia transformó la fría hacienda en un escenario de ostentación. Un mar de gente influyente circulaba por los jardines, sus risas altas y conversaciones sobre negocios resonando en el aire. Isidora había recibido instrucciones claras de Catalina: mantener a Matu entretenido y, sobre todo, invisible. La última cosa que los Larran querían era que el problema de su hijo arruinara su noche perfecta. Isidora montó un pequeño refugio de juegos en un rincón discreto de la biblioteca, un oasis de silencio en medio del huracán social. Matu parecía contento, construyendo un intrincado fuerte con bloques de madera, ajeno a la fiesta que celebraba al hombre que apenas notaba su existencia. Isidora lo observaba con ternura, sintiendo cómo la tensión de la noche se disipaba dentro de las cuatro paredes de esa habitación. Afuera, el mundo de sus patrones era un teatro de sonrisas forzadas y alianzas estratégicas. Adentro, el mundo de Matu era auténtico, un reino de imaginación donde él era el arquitecto silencioso de sus propias maravillas, un lugar donde la verdad no necesitaba ser adornada. Todo corría bien hasta la medianoche. De repente, la música disminuyó y la voz de Catalina, amplificada por un micrófono, sonó con una nota de pánico. «Un momento, por favor. Mi esposo acaba de notar que su broche de familia no está». El broche en cuestión era una antigua joya de plata y lapislázuli, una herencia de valor incalculable.
Un murmullo recorrió a la multitud. Don Mateo, a su lado, parecía furioso. La seguridad de la casa fue activada discretamente, y una tensión incómoda se instaló en el ambiente festivo. Desde la puerta de la biblioteca, Isidora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esa mirada en el rostro de su patrona, una mirada que buscaba un culpable rápido, un chivo expiatorio para calmar la tormenta. Sabía que, en situaciones como esa, los ojos de los ricos siempre se volvían primero hacia los pobres, hacia aquellos que no pertenecían a su círculo cerrado. Su premonición se confirmó minutos después, cuando vio a Catalina marchar en su dirección, con una expresión de furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. Catalina entró en la biblioteca, seguida por dos de sus invitados más cercanos, como si necesitara testigos para el juicio que estaba a punto de celebrar. «Isidora, ¿dónde está?», dijo, su voz baja y amenazante. «El broche ha desaparecido. Fuiste la única del personal que circuló por todas las habitaciones hoy para arreglar las cosas de Matu». La acusación, aunque velada, era clara como el cristal. Isidora sintió que la sangre huía de su rostro. «Doña Catalina, yo jamás haría algo así», respondió su voz temblorosa por primera vez. «Estuve aquí con Matu todo el tiempo». «No seas ridícula», replicó Catalina, elevando la voz para que los curiosos escucharan. «¿Sabes el valor de esa joya? Sería la solución a todos tus problemas. ¿No es así?». La humillación fue brutal, pública y calculada. Los invitados observaban la escena con una curiosidad morbosa. Isidora estaba acorralada, su palabra contra la de su patrona millonaria. Escondido detrás de un sillón, Matu lo vio todo. Vio la injusticia, la crueldad en el rostro de su madre y el dolor en los ojos de Isidora. Y en su mundo silencioso, un engranaje giró. La rabia, por primera vez, fue más fuerte que el miedo. La fiesta terminó, pero la acusación permaneció, flotando en el aire de la hacienda como un humo tóxico. Para Isidora, la casa se transformó en una prisión dorada. A la mañana siguiente, Don Mateo y Catalina le informaron que tenía prohibido dejar la propiedad hasta que el broche fuera encontrado. «Considéralo una gentileza. Si llamamos a los carabineros ahora, será mucho peor para ti», dijo Don Mateo, con la frialdad de un juez que ya ha dictado sentencia. Su palabra no valía nada. Era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Con el pretexto de buscar la joya, Catalina registró cada centímetro del cuarto de Isidora, volcando sus cajones, leyendo sus cartas personales, violando su privacidad con un placer mal disimulado. Cada mirada que recibía de los otros empleados era de desconfianza o de lástima. Se sentía marcada, una ladrona, atrapada en un laberinto de lujo y sospecha. Su único alivio era el tiempo que aún le permitían pasar con Matu, un permiso que Catalina concedía a regañadientes, solo porque nadie más sabía calmar al niño. El niño, percibiendo su profunda tristeza, se volvió aún más cariñoso. Constantemente buscaba su mano, le ofrecía sus mejores dibujos, le traía flores silvestres que recogía a escondidas en el campo. Intentaba, a su manera silenciosa, decirle: «Yo sé que no fuiste tú, estoy aquí contigo». Cada gesto era un bálsamo para el alma herida de Isidora, un recordatorio de que, en medio de toda esa injusticia, existía un amor puro y verdadero que le daba fuerzas para no derrumbarse por completo. Lo que nadie sabía era que Matu no solo estaba consolando a Isidora, estaba actuando. La imagen de su tío Javier estaba grabada en su mente. Durante la fiesta, desde la rendija de la puerta de la biblioteca, Matu lo había visto merodeando cerca de la sala donde se guardaba la joya. Recordaba la mirada codiciosa de su tío, su fascinación por los objetos brillantes y caros. Con su capacidad para moverse por la casa sin ser notado, como una pequeña sombra, Matu comenzó su propia y silenciosa investigación. Sabía que su tío era impulsivo y descuidado. El broche no podía estar lejos. Empezó a observar los lugares que Javier frecuentaba en la casa, las cajas de puros que abría, los libros que hojeaba sin leer. Su búsqueda era metódica,
guiada por una intuición infantil y un agudo sentido de la observación que había desarrollado durante sus años de silencio. Mientras Isidora lloraba en su cuarto por la noche, sintiéndose impotente, Matu estaba en una misión. Era un detective en miniatura, movido por un sentido de la justicia tan puro como su amor por Isidora. Mientras la angustia de Isidora crecía con cada día que pasaba, la determinación de Matu se afilaba como una navaja. Se convirtió en una sombra con una misión, un detective operando en un mundo que lo subestimaba. Su silencio, antes un escudo, ahora era su mejor herramienta de espionaje. Se deslizaba por los pasillos de la gran casa. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre las frías baldosas, sus ojos grandes registrando cada detalle, cada objeto fuera de lugar, cada conversación susurrada entre los empleados. Su principal sospechoso, su tío Javier, se había quedado en la hacienda después de la fiesta, con la excusa de apoyar a la familia en su momento de crisis. Matu lo observaba desde la distancia, estudiando sus movimientos. Notó cómo Javier evitaba la biblioteca, el lugar donde Catalina lo había confrontado por sus deudas el día de la fiesta. Vio cómo sus manos temblaban ligeramente al servirse una copa de vino y cómo su mirada se desviaba nerviosamente cada vez que alguien mencionaba el broche perdido. La investigación de Matu lo llevó a los lugares favoritos de su tío: la sala de billar, donde pasaba horas; la terraza, donde fumaba puros caros; y la adega, donde a veces se escondía para beber directamente de las barricas. Matu buscaba algo fuera de lugar, una pista, un descuido. Revisó las troneras de la mesa de billar, los ceniceros de la terraza e incluso los espacios entre las barricas de roble. No encontró nada, pero su convicción de que Javier era el culpable solo se fortalecía con cada movimiento sospechoso. Una tarde, mientras seguía a su tío, lo vio entrar en una pequeña sala de trabajo que don Mateo usaba para analizar muestras de suelo del viñedo. Era una habitación llena de frascos de tierra, mapas topográficos y viejas cajas de madera. Javier entró, miró a su alrededor con nerviosismo y luego se detuvo frente a una caja de madera de roble que contenía las muestras más antiguas de la parcela fundadora. Tocó la caja por un instante, como para asegurarse de que algo seguía allí, y luego salió rápidamente. Ese gesto fue la pista que Matu necesitaba. Esperó a que la casa quedara en silencio durante la siesta y se deslizó dentro de la sala de trabajo. La caja era pesada y estaba cerrada con un simple pestillo de latón. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, lo abrió. Dentro no solo había tierra seca y raíces. Envuelto en un pañuelo de seda, brillando débilmente bajo una capa de polvo, estaba el broche de plata y lapislázuli. La prueba de la inocencia de Isidora estaba en sus manos. Ahora, solo necesitaba encontrar la manera de revelar la verdad a un mundo que se negaba a escucharlo. El pequeño Matu tiene la prueba que puede salvar a Isidora, pero el riesgo es enorme. Si crees en el poder de los pequeños héroes silenciosos, deja tu like en el video para mostrar tu apoyo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que debería hacer Matu ahora? Con el broche en su poder, escondido ahora en el fondo de su baúl de juguetes, Matu sintió una mezcla de triunfo y miedo. Tenía la verdad en sus manos, pero era una verdad peligrosa. Sabía que simplemente mostrar la joya no sería suficiente. Sus padres, en su desesperación por proteger la reputación de la familia, podrían fácilmente inventar una historia, que Isidora la había devuelto bajo presión, o que el propio Matu la había encontrado por casualidad. Necesitaba algo más, una prueba irrefutable que no dejara lugar a dudas. Mientras Matu planeaba su siguiente movimiento, la paciencia de sus padres se agotó. Convocaron a Isidora a la oficina de don Mateo, la misma sala donde se cerraban los grandes negocios del vino. El aire estaba cargado de una hostilidad fría. «Se acabó, Isidora», dijo don Mateo, sin rodeos. «Nuestra generosidad tiene un límite. Tienes 24 horas. O aparece el broche, o mañana por la mañana no solo estarás despedida, sino que tendrás que explicarle todo a los carabineros». La amenaza era una sentencia final.
Para Isidora, la mención de la policía fue aterradora, pero no fue lo que la quebró. Lo que la devastó fue la certeza de la separación inminente de Matu. La idea de no volver a ver a ese niño, de dejarlo solo en esa casa fría, era un dolor físico, un nudo en el pecho que la dejaba sin aire. Intentó argumentar una última vez, su voz embargada. «Les juro por mi vida, yo no tomé nada. Por favor, no me alejen de Matu». Su súplica fue recibida con una risa cruel por parte de Catalina. «Ah, por favor, ahórranos el drama», dijo la mujer con desprecio. «Eres una empleada, no su madre. Encontraremos a otra. Y para que lo sepas, ya hemos tomado medidas para el futuro de Matu. Será matriculado en un internado en Suiza el próximo mes. Un lugar excelente, especializado en casos como el suyo. Allí sabrán cómo corregirlo». La crueldad de esas palabras fue el golpe de gracia. La noticia del internado era un destino 1000 veces peor de lo que Isidora podría haber imaginado para él. Isidora salió de la oficina completamente derrotada, las lágrimas finalmente venciendo la batalla. Escondido en el pasillo, Matu había escuchado cada palabra. La mención del internado fue como un puñetazo en el estómago. Sabía lo que eso significaba: un exilio, un castigo por ser quien era. Aquello no era un plan para su bienestar. Era una forma de que sus padres se deshicieran de él convenientemente. La tristeza y el miedo que sintió se transformaron rápidamente en una furia fría. Su plan, que antes era solo para salvar a Isidora, ahora era también para salvarse a sí mismo. Esa noche, la rutina de la hora de dormir fue diferente. Isidora no leyó una de sus historias sobre los espíritus del bosque. En su lugar, se sentó en la cama junto a Matu, sosteniendo su pequeña mano con fuerza, intentando memorizar cada detalle de su rostro. El niño, con su sensibilidad aguda, sintió la ola de tristeza que emanaba de ella. Percibió que su abrazo era más apretado, más largo, que había un tono de despedida en su mirada. No entendía los detalles del internado, pero comprendía lo esencial. Estaban tratando de quitársela. La injusticia que había presenciado en la fiesta ahora se transformaba en una amenaza directa a su mundo, a su único puerto seguro. Cuando Isidora se levantó para irse con el corazón hecho pedazos, Matu la sujetó por el brazo. La miró profundamente a los ojos, y por primera vez, Isidora no vio solo afecto, sino una determinación feroz, una inteligencia calculadora que parecía demasiado adulta para un niño de 7 años. Él apretó la mano de ella con fuerza, 3 veces seguidas, su código secreto para decir «yo voy a arreglarlo». Isidora forzó una sonrisa triste, pensando que era solo un consuelo infantil, un dulce gesto de un niño que no comprendía la gravedad de la situación. Le dio un último beso en la frente y cerró la puerta de la habitación, dejando a Matu solo con la oscuridad y su plan. No tenía idea de que, en ese preciso momento, un audaz y complejo operativo estaba a punto de ser puesto en marcha en la mente silenciosa de aquel niño extraordinario. Él no solo iba a arreglar la situación, iba a darle la vuelta al juego por completo. Apenas la puerta se cerró, la tristeza en el rostro de Matu dio paso a una concentración intensa. La promesa que le había hecho a Isidora no era un gesto vacío. Sabía que necesitaba una prueba irrefutable. Se acordó de un regalo de su último cumpleaños. Una pequeña cámara de acción, un juguete que sus padres le dieron con la esperanza de que desarrollara un hobby normal. Ellos la consideraban un fracaso, pero Matu, en su mundo silencioso, había pasado horas estudiando su manual, aprendiendo cada función. La recuperó de su caja de juguetes, verificó la batería y el cartón de memoria. Estaba lista. El desafío era el posicionamiento. Necesitaba un ángulo que capturara la sala de trabajo y la caja de muestras, pero que no fuera obvio. Con la agilidad de un espía en miniatura, se deslizó fuera de su cuarto. La casa estaba oscura y silenciosa. Conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y los usó para llegar a la oficina de su padre sin ser detectado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Dentro de la sala, calculó los ángulos. La mejor posición era en lo alto de una estantería, oculta entre unos libros de geología.
La cámara era pequeña y negra y se mezclaba perfectamente con las sombras. Subió a una silla, la posicionó con cuidado y la activó en modo de grabación por detección de movimiento. Su plan tenía dos partes. La primera era grabar la prueba de que el broche estaba allí, escondido por otra persona. La segunda parte era más arriesgada: crear una situación donde la verdad fuera revelada de la forma más pública e innegable posible. Volvió a su cuarto y tomó su tablet. Sabía de la importante videoconferencia que sus padres tendrían a la mañana siguiente. Los había oído hablar de ella durante días. Era una reunión con distribuidores europeos, un negocio de millones. La reputación de sus padres estaría en juego. Ese sería su escenario. Conectó la tablet a la red de cámaras de la casa. Un truque que había aprendido viendo tutoriales en línea. Estaba listo. La mañana siguiente no sería sobre el despido de Isidora. Sería sobre la revelación de la verdad. La mañana llegó fría y gris, un reflejo perfecto del humor de Isidora. Apenas había dormido y ya había empacado sus pocas pertenencias en una maleta pequeña. Mientras tanto, en la suntuosa sala de estar, don Mateo y Catalina ajustaban sus webcams y micrófonos. En la pantalla del gran monitor aparecían los rostros de 3 ejecutivos alemanes, los potenciales distribuidores de su nuevo y ambicioso vino de autor. La imagen que proyectaban era de éxito, poder y estabilidad familiar, una actuación meticulosamente ensayada. «Es un placer finalmente reunirnos», dijo don Mateo, con su voz más pulida y profesional, mientras la mansión impecable servía de fondo. La reunión comenzó, y él empezó a hablar sobre proyecciones financieras y estrategias de mercado. Catalina complementaba con datos sobre branding y posicionamiento de lujo. Eran un dúo formidable, vendiendo un sueño de prosperidad y competencia. El despido de la cuidadora y el problema de su hijo ya eran asuntos olvidados, relegados a los bastidores de sus vidas perfectas. Fue entonces cuando la puerta de la sala de estar se abrió. La interrupción fue tan súbita e inesperada que por un momento nadie reaccionó. Matu entró en la sala. No caminaba como el niño tímido y asustado que todos conocían. Lo hizo con la espalda recta, los hombros hacia atrás y el rostro marcado por una determinación que era casi intimidante en un niño de 7 años. No miró a sus padres. Sus ojos estaban fijos en su objetivo, la pequeña sala de trabajo contigua, visible al fondo de la toma de la cámara. Don Mateo y Catalina quedaron paralizados, una mezcla de shock y furia en sus rostros. «Matu, ¿qué estás haciendo? ¡Sal de aquí ahora!», siseó Catalina, tratando de mantener la sonrisa para la cámara. Don Mateo intentó hacerle una seña con la mano, pero Matu los ignoró por completo, como si no existieran. Los ejecutivos en la pantalla observaban la escena con una curiosidad creciente. La presentación de negocios completamente olvidada. La perfecta fachada de la familia Larran comenzaba a resquebrajarse. La pequeña figura determinada cruzó la sala y entró en la oficina de su padre. El silencio de Matu, en ese momento, era más ruidoso y perturbador que cualquier grito. Sus padres, atrapados entre la necesidad de mantener la compostura para los inversores y el pánico creciente, solo podían observar, impotentes. Con la precisión de quien ha ensayado un movimiento 1000 veces, Matu se acercó a la estantería, tomó la caja de muestras de suelo y caminó de regreso a la sala de estar, deteniéndose justo en el centro de la habitación, a la vista de todos. Matu colocó la pesada caja de madera sobre la mesa de centro de caoba, justo frente al portátil de sus padres. El golpe seco de la madera contra la madera resonó en la sala silenciosa. Don Mateo y Catalina lo miraban pálidos, sin poder articular palabra, mientras los ejecutivos alemanes observaban la extraña escena con una mezcla de confusión y fascinación. Con un movimiento deliberado, Matu levantó la tapa de la caja. Allí, sobre la tierra seca de la parcela fundadora, brillaba el inconfundible broche de plata y lapislázuli. Un suspiro ahogado se escuchó desde los altavoces del portátil. Antes de que sus padres pudieran inventar una excusa, Matu dio el segundo paso de su plan.
Sacó su tablet que llevaba consigo y con unos rápidos toques en la pantalla, un vídeo comenzó a reproducirse. No dijo una palabra. Simplemente caminó hacia la mesa y colocó la tablet frente a la webcam, asegurándose de que la pantalla fuera perfectamente visible para los ejecutivos al otro lado del mundo, convirtiéndolos en testigos involuntarios. El vídeo comenzó a reproducirse. Era una grabación granulada, en blanco y negro, de la sala de trabajo, filmada desde un ángulo alto. La fecha y la hora en la esquina de la pantalla correspondían exactamente a la noche de la fiesta. La imagen mostraba al tío Javier entrando sigilosamente en la habitación. Miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie lo veía, abría la caja de muestras, escondía rápidamente el broche dentro y salía. La prueba era irrefutable, devastadora, y lo peor de todo, pública. El silencio en la sala era ahora un vacío ensordecedor. Los rostros de los inversores en la pantalla eran una mezcla de asombro y desaprobación. La mentira de los Larran, su crueldad hacia una empleada inocente, todo quedaba expuesto. Don Mateo intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Catalina se cubrió la boca con la mano, sus ojos desorbitados por el puro horror. No habían sido desenmascarados por una investigación policial, sino por su propio hijo de 7 años, el niño que consideraban defectuoso e invisible. Pero Matu aún no había terminado. Había probado la inocencia de Isidora, pero necesitaba garantizar su futuro y el suyo. Apagó la tablet, la dejó sobre la mesa y se giró. Por primera vez, miró directamente a sus padres, pero su mirada no era la de un niño. Era la mirada de alguien que, en ese momento, tenía todo el poder. Luego se volvió hacia la webcam, hacia los rostros conmocionados de los ejecutivos, e hizo algo que nadie en esa casa había presenciado jamás. Abrió la boca para hablar. La voz que salió no fue débil ni vacilante. Fue sorprendentemente clara, firme y resonante, como una campana que no se ha tocado en mucho tiempo, pero que aún conserva su timbre perfecto. Dijo solo 4 palabras, pero llevaban el peso de años de silencio, amor y una justicia feroz. En una mezcla de español y la lengua de la tierra que tanto amaba, su voz sentenció: Isidora se queda, miñuque, Isidora fica, miñamay. El milagro no era que hablara, el milagro era la razón por la que había elegido hablar. El impacto de esas 4 palabras fue más poderoso que cualquier explosión. Catalina soltó un sollozo, un sonido gutural de shock y culpa. Don Mateo se hundió en su silla, con el rostro entre las manos, completamente derrotado. Uno de los ejecutivos en la pantalla, tras un largo momento, carraspeó y dijo en un inglés pulido: «Señor y señora Larran, creo que tenemos mucho que reconsiderar. Nos pondremos en contacto». Y la llamada terminó. El negocio de millones se había evaporado, destruido no por una crisis de mercado, sino por una crisis de carácter. En ese momento, Isidora, que había oído la conmoción y se había acercado a la puerta para despedirse, vio la escena. Vio a Matu, de pie, victorioso, y lo comprendió todo. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de tristeza, sino de un orgullo y un amor tan inmensos que apenas podía contenerlos. El niño corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas, escondiendo el rostro en su regazo, como si el esfuerzo de su acto heroico finalmente lo hubiera agotado. Isidora lo envolvió en sus brazos, su refugio seguro. En los días que siguieron, la dinámica de aquella casa cambió para siempre. Humillados y forzados a confrontar su propia negligencia, Don Mateo y Catalina pasaron por una dolorosa transformación. Le pidieron perdón a Isidora, un perdón genuino y desesperado. Le suplicaron que se quedara, no como una cuidadora, sino como una parte esencial de la familia, la única persona que podría ayudarlos a reconectarse con el hijo que nunca habían conocido de verdad. Isidora, viendo la sinceridad en sus ojos y, sobre todo, por su amor inquebrantable por Matu, aceptó. El internado en Suiza nunca más fue mencionado. En su lugar, comenzaron las lecciones en casa, pero esta vez
Los maestros eran Isidora y Matu. Con Isidora como puente, Matu empezó a usar su voz, enseñando a sus padres la lengua del corazón que solo había aprendido con su cuidadora. Les enseñó a escuchar el viento, a entender los nudos de sus cordeles y, lo más importante, a valorar el silencio no como una ausencia, sino como un espacio para sentir. La fría hacienda comenzó a llenarse de sonidos, de conversaciones y, finalmente, de risas. La historia de Isidora y Matu nos muestra que los mayores héroes, a menudo, no llevan capas ni superpoderes, sino un corazón lleno de amor y un inquebrantable sentido de la justicia. La voz más poderosa de aquella casa resultó ser la de un niño que eligió el silencio, hasta que el amor le dio la razón más importante para hablar. La viña Larran no solo volvió a producir vinos premiados, sino que finalmente aprendió a cultivar una cosecha mucho más valiosa, la de la redención y el afecto verdadero. Si te emocionaste con el acto imposible que Matu realizó para proteger a quien amaba, comparte esta historia. Deja tu like si crees en la fuerza de los lazos que construimos y, por supuesto, suscríbete al canal para más historias que demuestran que el amor, al final, siempre encuentra una voz.